Muy buenas tardes. Tenemos hoy el gran gusto de tener con nosotros al autor de la obra Entrañables y a la protagonista de esta obra. Y le decimos, que agradecemos la presencia Ignacio Martínez. ¿Cómo estás, María José Pedraja? ¿Cómo están? Bueno, muy Muy bien. bien. Un gusto de estar contigo en esta. Eh, Muchas gracias por invitarnos. bueno, es un gusto porque no sabíamos que el PIT-CNT tenía un grupo de teatro y que ha inclusive transformado la sede en un teatro, ¿no? Ustedes estrenaron esta obra. Primero, cuéntenme de eso. Sí, no sé más qué te parece, pero en realidad no es un elenco del PIT-CNT, no es que pertenezca al PIT-CNT, sino que la central viene desde hace muchos años procurando apoyar y realizar todos los emprendimientos de cultura en las que pueda ser útil como central. Y como bien decías tú, una de esas contribuciones ha sido ofrecer siempre el anfiteatro, como le llamamos, la sala principal, que tiene como nombre Idea Vilariño Mario Benedetti, imagínate, si tendrá que ver con cultura, y que en ese marco, bueno, sí, ahí hemos estrenado esta obra y otras que se han hecho, y podemos decir que tenemos al PIT-CNT como nuestro inspirador en muchos aspectos, ¿no? Pero es un elenco independiente, la trenza viene trabajando, fortaleciéndose, trabajando por todo el país, y eso es quizá lo relevante de todo esto, ¿no? Sí. ¿Sí? Majo, ¿qué decías tú? Bueno, sí, complementando un poquito con Ignacio Martínez, que es justamente el que fundó el Departamento de Cultura del PIT-CNT, al cual por suerte, fui invitada, y bueno, estoy desde un principio casi con él. Y en ese sentido, bueno, en la dinámica de eso, trabajar desde la cultura y con diferentes sindicatos, en un principio, ¿no? Por allí como actriz también me tocó, bueno, algunas ideas de cómo conformar un elenco, no específicamente, como bien lo decía Nacho, del PIT-CNT, sino que en el Departamento de Cultura del PIT-CNT van varios compañeros, ya sea del área de la plástica, ¿no? Con respecto a la cultura, de la plástica, escritores, y en este caso me tocó como actriz. Y en ese sentido me pareció como que estuvo bueno esa experiencia, ¿no? De poder conformar con los compañeros y las compañeras que integran el Departamento de Cultura, algunos sí, otros no. Eh, Esta cosa que dimos a llamar la trenza, porque surge justamente en el marco del PIT-CNT, y bueno, y como bien lo dice Nacho, ya tuvimos otra experiencia con la empresa Perdona, pero que esto implica hacer una obra de Ignacio Martínez, nada más ni nada menos, que es el presidente del Departamento de Cultura, y con el cual me siento muy orgullosa, porque desde un principio quise hacer una obra de él, y bueno, esto se convierte, ¿no? Un poco se materializa en esa cosa de hacer teatro desde la perspectiva de los trabajadores. Ignacio Martínez, para los argentinos que seguramente no están acostumbrados, es un escritor prolífico de literatura infantil y de literatura de adultos y también dramaturgo. Contanos un poquito esta carrera como escritor, Ignacio. Bueno, ya descarto la palabra carrera porque uno no corre contra nada ni contra nadie. Es un oficio muy lindo que empezó hace ya muchos años, más de 40 años en esta producción. Y bueno, al día de hoy hay 111 libros para niños y jóvenes, 17 para adultos, 36 obras de teatro que se han estrenado, en fin. Y hemos obtenido, por suerte, el reconocimiento que me han dado ánimo para seguir trabajando, ¿no? En ese sentido, uno de esos esfuerzos se materializa en la fundación del Departamento de Cultura del PIT-CNT, que tiene que ver con un hecho luctuoso porque había fallecido Mario Benedetti, y ese mismo día, ese 17 de mayo del 2009,
En ese momento los coordinadores del PIT-CNT, que eran Fernando Pereira y Juan Castillo, me proponen de armar una comisión, que después un congreso la elevó a categoría de departamento. Y bueno, y estamos, como bien decía Majo, con esto y otros emprendimientos. ¿Sabés que estamos haciendo unas cabañas que se van a llamar, o por lo menos Carlos Montiel, que es Sí, el maestro psicólogo que está al frente de eso, las ha llamado Cabañas Libro, que es una especie de turismo cultural en Cuchilla Alta, y ya están prontas dos de esas cabañas para empezar a trabajar, para empezar a usarlas, ¿no? Cada cabaña va a ujú. tener varios cientos de libros y tú te desenchufas, vas ahí y lees. Y nos pareció un emprendimiento más que meritorio, ¿no? ¿Eso donde es? Además de que, ¿Cuchilla bueno, Alta estamos dónde haciendo, es? Cuchilla Alta, la por la costa, avenida interbalnearia, por la costa, Ciudad de la Costa, kilómetro 70 creo, una cosa así, 72, sí, 72, sí. este, sí, 72. Y tenés que verla, son una preciosidad hecha por todos nosotros, ¿no? Ah, Hasta hemos trabajado ahí. Yo hacía el asadito nomás, ¿no? vamos, Perdón, el asado y los chistes, que le salen muy bien. Ya estás invitado, ya estás invitado. vamos a darnos una vuelta. Che, a propósito de escritor, es interesante porque el personaje de Emilia en esta obra que acaban de estrenar, que se llama Entrañables, también es escritora, ¿no, Majo? Sí, justamente, a mí me ha tocado como ese rol de que a veces yo digo que para mí fue como una experiencia que me llevó como una especie de responsabilidad doble, ¿no? Responsabilidad doble en el sentido de que es una obra en el marco de los derechos humanos y que a veces yo siempre digo que los derechos humanos me pesa muchísimo porque hasta no encontrar al último desaparecida y desaparecido, creo que todos tenemos que hacer algo por esta sociedad y por los familiares, ¿no? Y también por los exiliados, porque no, ahí también el Nacho tiene algo muy interesante que aporta en este sentido, pero y también porque es una obra que conozco al escritor, generalmente todas las obras que me ha tocado representar no conozco a los escritores o a las escritoras, y en este sentido me parece que también representar una obra de Nacho me lleva como a lo que estoy haciendo, es como que es él, ¿no? Quizá él no lo diga, pero en parte me siento con una gran responsabilidad de este rol porque por la temática también, ¿no? Porque es Ignacio Martínez y por lo que Ignacio Martínez cuenta y, y por cómo yo tengo que cuidar esa representación, no solo por, por, por seriedad y porque es una responsabilidad, porque es una obra de él, sino también cuidarla en el sentido del impacto que puede tener en el público y que ya lo hemos tenido y hay que contener al público y bueno, es muy fuerte y creo que en ese sentido es una gran responsabilidad, por eso te digo. ¿No Mm. no me contás un poquito el personaje, cómo lo compusiste, cuál es el drama que plantea? Sí, el personaje es una escritora que va a un psicólogo a contar cómo le pesan las muertes de los queridos entrañables. En ese sentido, podés tomarlo desde la perspectiva de las pérdidas de familia, de las pérdidas de amigos, de amigas, pero también de las pérdidas de compañeras y compañeros de lucha en el marco de la dictadura cívico-militar en el Uruguay. Muchos de los personajes que están en la obra son personas que existieron y que cometieron atrocidades. Bueno, habla de los fusilados de Paso Molino, de los comunistas fusilados, habla de Elena Quinteros, y todo con datos concretos, ¿no? Eh, Considero que también Ignacio Martínez es parte de esa historia y por eso lo cuenta con esa sensibilidad y manejando inclusive datos muy, muy verídicos, ¿no? Es como una especie de documental, se diría. Y en ese sentido me tocó como
hacer un personaje que nunca había hecho, pero que también me pesaba mucho el tema de los derechos humanos. Entonces lo que hice fue tratar de investigar quién es Emilia, ¿no? ¿Quién es esta escritora? ¿Qué es lo que siente? Sin haberlo vivido, inclusive, el tema de la dictadura. Y lo que hice fue, bueno, hablar con Chargoña, que es uno de los abogados de derechos humanos. Ya también había hecho algunas entrevistas para el programa mío de radio Cultura en Casa con Blanca Calero y Ricardo Echeverri, que son dos grandes compañeras, compañeros que fueron torturados en los vagones de Canelones. Y, y bueno, también tuvimos experiencia del libro de Chela Fontora, ¿no? De ir a leer este libro, estos cuentos de Chelita Fontora en la Intendencia de Canelones y otras cosas, ¿no? Que también he ido leyendo y que me sirvieron mucho para inspirarme en esta escritora que le pasa todo eso, ¿no? Y que aún así ve cómo puede salir de todo eso de forma victoriosa en el sentido de poder manejar ese dolor, ¿no? De transformar ese dolor en poesía, en algo lindo. Y hay mucha música de Ignacio Martínez, que es piano, un piano tocado que lo grabamos, inclusive tuvimos una experiencia muy linda que yo siempre como que digo que es parte de mi historia en ese sentido, que íbamos a la casa de Ignacio, grabamos en su casa el piano. Podés ver que es como muy casero, ¿no? En la obra, el sonido, pero en el piano de Ignacio Martínez y bueno, y Lilian, que también supo ayudarme en a dirigirme en ese personaje. Ella también es exiliada política, la que dirige la obra, entonces todos tenemos que ver un poquito en ese sentido. Ignacio, hay un mecanismo interesante que tú manejás en esta obra, al menos, ¿no? Que son las voces en off, ¿no? Sí, eso fue una iniciativa acordada por el elenco, por Liliana Paulino, la directora y adaptadora de la obra, por Jorge del Valle también, que es el psicólogo Roberto que atenderá a Emilia. Y nos pareció interesante para no, primero, aliviar un poco del peso de la letra. Es muchísima letra para dos personajes. Te digo que además era peor, pues, originalmente era un monólogo, ¿no? Así que imagínate, entonces, para Sí, aliviar un poco, toda la poesía finalmente, o gran parte de la poesía finalmente, se hizo en off, acompañada de música, salvo una última que Majo magistralmente dice al final, cerrando todo el espectáculo. Y nos pareció bien interesante, porque de hecho hay dos personajes, sí, sin duda, dos actores en escena, pero de alguna manera, entre Lilian y yo, complementamos desde las grabaciones lo que la obra necesita. Y me parece que te lo digo así claramente, lo que la obra necesita, porque la obra necesitaba mucha poesía. Y como bien dice Majo, la poesía es parte de lo que de alguna manera nos ha salvado, ¿no? De de la derrota o del dolor. Esta lucha se hizo cantando, se hizo recitando, se hizo actuando, se hizo haciendo música, se hizo pintando. Y eso creo que el arte ha sido sin duda gran parte de, de lo que nos ha motivado a seguir luchando y hasta el día de hoy, por supuesto. Volviendo a esas voces en off, estos son los personajes que de alguna manera tienen a Emilia como en presencia de su memoria. ¿Son Ujú. identificables de quién se trata? En algunos casos sí, Elena Quinteros, por ejemplo. En otro puede ser válido para muchos, aunque en el texto la actriz lo nombra directamente, ¿no? Las cuatro letras dice, refiriéndose a Hugo Cores, y otros son absolutamente universales, ¿no? Si yo te dijera, por ejemplo, y tú me permitieras un segundo, eh, el, el personaje dice, yo elijo mi vida, yo elijo mi muerte, no sos vos, homicida, el que me muere. Muero con el olvido, con los ausentes,
con los que no caminan sobre los puentes. Nací 2 veces, el día de mi arribo y el de mi muerte. Cuando me encuentren, me moriré de veras y tercamente voy a nacer de nuevo, eternamente. Así que no me mates porque no muere el que vive en los pasos y entre los dientes, de los que aún caminan, de los que cantan, los que 1000 veces caen y se Y se levantan. levanta. Y esa es un poco la síntesis, digamos, de la propuesta, ¿no? ¿A quién está dirigido? A nadie en particular y a todos, sin lugar a duda. La verdad que yo terminaría la nota acá, pero me muero de ganas que nos comenten, porque con ese impacto ya está el final dado, es tremendo, tremendo el No es texto. el Perdón, final, es perdón. igual, por favor. No, no, ese es el final de la obra. Pero Digo para que no, para que la gente no piense que estamos diciendo el final de la obra. Es muy lindo lo que dijo Nacho, pero no es el final. sí, pero para una nota periodística es el final realmente. Exactamente. Pero quiero que me cuenten, que nos cuenten a nuestros oyentes cómo sigue este programa, cuál es la continuidad de esta obra, por dónde van a ir. Bueno, Nacho, ¿te parece que digo o querés Sí, sí, intervenir? claro, claro. A ver, Bueno, dale, dale, dale. por ejemplo, el 29 de este mes ya tenemos una función, porque claro, la idea de la obra no es solo hacerla en espacios convencionales como teatros, y mucho menos, o sí, ¿por qué no? Pero no es la idea en teatros meramente de Montevideo, sino llevarla al interior porque también hay mucho público cautivo ahí. Entonces pensamos llevarla a Nueva Albesia, nuestra próxima gira. Anteriormente fuimos a Paysandú, a dar la Paysandú con una muy buena participación del público y muy buena respuesta. Y ahora nos toca Nueva Albesia y la idea también es como de ver si podemos también en Tacuarembó y algunos otros departamentos. Una palabra final, Ignacio, sobre teatro de la memoria en el Uruguay. Y te diría lo que de alguna manera mencioné al pasar. El teatro fue sin duda un escenario de lucha. Hoy puede ser perfectamente también un escenario de memoria, porque el teatro también es un escenario de esperanza. Y yo creo que el futuro no lo va a ser solo el teatro, pero no creo que podamos construir un país con un futuro afianzado y firme si no es con la presencia del teatro. Así que en esta, de alguna manera, nos estamos jugando modestamente, desde la modestia que nos debe caracterizar, un pequeño aporte para la construcción de ese futuro. María José Pedraja, Ignacio Martínez, les agradezco muchísimo este ratito juntos y bueno, les deseo mucha suerte en Nueva Albesia y en el futuro de la trenza, que la vamos a estar siguiendo de cerca desde estas instancias de nuestro programa. Muchas gracias. Gracias a Muchas ti. gracias por permitirnos también, no solo aquí, como tú decías, ¿no? Que podemos ser escuchados y obviamente vistos allí del otro lado de la orilla, ahí, como le dicen, Pero cruzando la orilla. sí, es que simplemente un comentario final, pero la sala Mario Benedetti y de Vilariño tiene un par de croquis de las figuras de las caras de ellos dos en el PIT-CNT que tiene mi autoría. Ah, Qué qué bueno, bravo, interesante. Les mando un bravo, no abrazo. sabía eso. Un abrazo. Perdón por mi Pasen lindo. ignorancia. Bravo. Chao. Muchísimas Chao. gracias, Chacha.